Alright. Saludos para todos, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión, continuando con las terceras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada, evento organizado por la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, todos los viernes y sábados de octubre. Mi nombre es Gabriel Cedeño y tengo el placer de ser moderador de esta conferencia. En nombre del comité organizador de este evento, quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas a esta conferencia, la cual se titula Monitoreo automatizado de deformaciones en excavaciones subterráneas, un método innovador para ingenieros geotécnicos, que será dictada por Carlos González. Carlos González es un profesional experimentado especializado en tecnología LiDAR, con amplia experiencia en operaciones, ventas y análisis de negocios dentro de las industrias geoespacial y tecnológica. Como fundador de Caroni Geospatial, Carlos lidera el desarrollo de VoidMapper, una herramienta innovadora que mejora la seguridad y la productividad a través de monitoreo avanzado de formaciones y el seguimiento de pernos de roca en excavaciones subterráneas. También ha desempeñado un papel clave en la implementación del LiDAR en las aplicaciones geotécnicas, como monitoreo en la estabilidad de taludes y la optimización de procesos en la industria minera, incluyendo el seguimiento de equipos como chancadores y molinos. Durante su etapa en GeoSLAM, Carlos ayudó a desarrollar SmartCam, una herramienta para determinar con precisión el espesor de la capa de shotcrete, tecnología adoptada mundialmente. Para toda nuestra audiencia, las preguntas o comentarios que surjan puede dejarlas en los comentarios de este video y serán atendidas posteriormente. No me queda más que dejarle la palabra y darle la más bienvenida a Carlos para que inicie su presentación. Adelante, Carlos. Gracias, Gabriel, por la presentación, la introducción. Bueno, como dijo Gabriel, mi presentación es dedicada a la automatización de monitoreo de deformaciones en excavaciones subterráneas, aplicada a minería subterránea y al equipo de ingeniería geotécnica dentro de las minas. Y tenemos un producto comercial que es VoidMapper, que es la herramienta que hace esta automatización. La primera pregunta que nos tenemos que hacer en el caso de la minería subterránea es por qué tenemos que monitorear la deformación. La respuesta más sencilla es porque todavía hay fatalidades en las excavaciones subterráneas, en las minas subterráneas. Podemos ver que hubo una muy reciente en marzo de 2024 en Victoria, en Australia, donde una roca le cayó encima a un operador. Esta clase de eventos suceden cada vez menos, pero todavía siguen sucediendo. Y una de las razones por las cuales no están, suceden cada vez menos es por el monitoreo activo de las deformaciones. Otra de las causas del por qué tenemos que hacer el monitoreo de estas excavaciones es simplemente una razón comercial. Tenemos que hablar de que hay las deformaciones pueden llegar a obstruir el paso de vehículos y de gente. Además de hacerlo inseguro, la producción se ve afectada. Entonces hay un incentivo comercial para evitar que estas deformaciones obstruyan el tráfico. ¿Cómo se monitorea o se había monitoreado la deformación? Generalmente el equipo de ingeniería geotécnica hasta hace relativamente poco, estamos hablando de 10 años, 15 años, se confiaba simplemente en observaciones visuales. Estamos hablando de simplemente una cámara fotográfica que llevaba de alta resolución, eso sí, pero era un análisis cualitativo y no cubría toda la excavación. Luego también se fueron añadiendo otro tipo de sensores, por ejemplo, extensómetros o unos simples distanciómetros, lo llaman laser pointers,
que a pesar de que ofrecen una data cuantitativa y que son bastante exactos, son puntuales, son discretos, es decir, no cubren la totalidad de la excavación. Y LIDAR, Laser Scanning, o Reality Capture, o High Definition Survey, como lo quieran llamar, es la introducida más recientemente, que nos da un análisis cuantitativo donde se cubre toda la excavación y la captura de datos es relativamente rápida. ¿Cuál es el estado de LIDAR actualmente para la deformación para el monitoreo de deformaciones? Vamos a hablar un poco de las ventajas competitivas del LIDAR. Una de las primeras y una de las más importantes es que es más rápido que cualquier método convencional. Estamos hablando también pueden utilizarse, por ejemplo, más rápido que una estación total, es más rápido que un escáner, que un radar subterráneo y todo eso. Y eh, cuando hablamos de los escáneres SLAM móviles, puedes llegar a hablar de escanear a 5 o 10 kilómetros por hora si estás caminando, o más de 10 kilómetros por hora, de 10 a 20 dentro de si montas el escáner en un carro o en un camión. Incluso si el límite de velocidad puede llegar hasta 40 kilómetros por hora, puedes usar el escáner todavía a esa velocidad. Es decir, cubres mucha área en poco tiempo, y si estás montando en un carro es mucho más seguro que si lo estás haciendo simplemente caminando. Esas son de las ventajas del LIDAR. Otra ventaja del LIDAR que ya nombré, además de la exactitud, es que no hay omisiones. No estás perdiendo, te dan nada. Por ejemplo, en esta diapositiva anterior está hablando ves un topógrafo con una estación total aquí. Ellos generalmente lo que hacen son perfiles, y en este ejemplo que tenemos aquí bastante dramático, puedes ver que los perfiles, a pesar de que puedan tener muy buena data, se están perdiendo las deformaciones más grandes, o no están detectando las deformaciones más grandes en este segmento que tenemos ahí. Entonces, el LIDAR, en este caso el LIDAR móvil, nos ayuda y tiene la ventaja de que no se pierde ningún tipo de información. Entonces, debido a estas ventajas, muchos geotécnicos están empezando a implementar el LIDAR para monitoreo de las excavaciones, pero no ha sido adoptado universalmente. Es algo todavía, está entre nicho y la adopción general. Y otra de las cosas es que muchos de los que ya han empezado a utilizarla no lo han utilizado eh, usando todo el potencial del LIDAR. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha utilizado el LIDAR en todos lados dentro de las minas? Al principio, estamos hablando de hace 10 años, por ejemplo, había tres tipos de problemas a la hora de capturar datos, eh, que ahora ya han sido subsanados con la llegada de los nuevos escáneres. Uno era el tiempo. Simplemente ahorita con el escáner móvil es mucho más rápido capturar data. Con un escáner de trípode, con una estación total, pues lo que un escáner móvil en 300 metros puedes escanear en 10 minutos, con una estación total pues tardar mucho más. Lo otro, el costo. Los escáneres en sí se han abaratado, se han abaratado el precio. Y hay escáneres móviles para cualquier tipo de presupuesto dentro de las minas. Y lo otro es la pericia. Eh, Antes tú requerías a un topógrafo, a un geodesta, a un geomático para operar los equipos. Ahorita los equipos son tan fáciles de usar que puedes entrenar a alguien que esté haciendo otra cosa, eh, y él puede hacer la captura de datos. Esto ha hecho que la parte de captura de datos en las minas subterráneas ya no sea tan difícil. Sin embargo, quedan problemas, persisten problemas eh, dentro de las minas que impiden que el LIDAR sea adoptado completamente. Entonces, lo que hicimos nosotros fue
preguntarle a los usuarios, los que ya tenían el hardware, cuál era su workflow, su metodología de trabajo, desde la captura hasta el análisis de datos o hasta el reporte. Y empezamos a preguntarles y nos dimos cuenta que el problema no era la captura de datos, el problema era el procesamiento y el análisis de datos. Y las dos primeras razones que nos dan, uno es el tiempo y el esfuerzo que le toma a una persona procesar la data desde la captura, el data cruda, hasta el reporte final. El reporte final, dependiendo de los usuarios, hemos visto que puede ser un correo electrónico, puede ser una simple hoja o una presentación mucho más larga. El 67% de los usuarios solo escaneó en áreas críticas, no escanearon en todo el resto de la mina. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo y esfuerzo procesar la data. Y además de eso, una de las razones por las cuales toma tanto tiempo y esfuerzo es que necesitas pericia y software especializado para procesar esa data. Al final nos dimos cuenta que casi la mitad de los usuarios había limitado el uso del escaneo del LIDAR porque no tenían la capacidad para procesar la data. Entonces llegamos y les hicimos una pregunta directa. ¿Estás interesado en automatizar el proceso? 89% de las personas que nos respondieron nos dijeron que sí. Eso nos dio la idea de, ok, vamos a automatizar entonces el proceso. Y entonces el proceso lo llamamos tiene el nombre comercial de VoidMapper, que es una plataforma basada en la nube que procesa automáticamente la data del LIDAR de las minas subterráneas. Es decir, el usuario sube un archivo al portal, se procesa en VoidMapper en la nube y el usuario puede verlo después en su browser tranquilamente y recibe un reporte en PDF dentro del portal, enseñándole las áreas con más deformaciones. Pero ¿qué es lo que hace VoidMapper? ¿O cuál es el proceso de automatización? ¿Cuáles son los pasos? Aquí estoy sobregeneralizando o simplificando. Hay 4 pasos en general que son los que pasan desde la captura de datos hasta el reporte final. El primero es referenciación. Necesitamos que todas las excavaciones estén en el mismo sistema de coordenadas. En estos momentos no voy a hablar de esa parte, pero es la parte que asumo que es la parte más, que esta audiencia es la que está más familiarizada con la parte de georreferenciación. Bueno, referenciación en general, porque puede ser georreferenciación, pero a veces las minas utilizan sistemas locales. Lo primero que hay que hacer después de la referenciación es la limpieza. Llamamos limpieza a remover todo aquello que no sea la excavación. Dentro de una mina subterránea hay muchos objetos externos. Puede ser vehículos, puede ser gente, puede ser herramientas, mangueras, la bolsa de ventilación, vehículos pesados. Todo eso tiene que ser removido de la nube de puntos antes de hacer la comparación. Cuando hacemos la comparación, es simplemente comparar mediciones existentes, la medición que acabamos de hacer con mediciones preexistentes. Y después que hacemos las comparaciones, que vemos cuánto se ha movido o no, o cuánto se ha deformado o no la excavación, viene el análisis y la generación del reporte. Vamos a hablar un poquito de la parte de la limpieza. Aquí tenemos en la pantalla, en el lado izquierdo, el escaneo original y aquí a la derecha el escaneo limpio. Esta parte del procesamiento es una de las partes que lleva más tiempo porque
tiene que hacerse, hasta ahora se ha hecho de forma manual. Cuando digo manual, me refiero a un operador con el software, visualmente eliminando los objetos que son ajenos a la excavación. Entonces, para un ojo no entrenado es difícil ver que los objetos en el lado derecho fueron removidos. Pero para alguien con más experiencia se pueden ver, y aquí tenemos clasificado, eh, la bolsa de ventilación, tenemos vehículos y tenemos gente caminando a lo largo de el archivo de 9 puntos. Esto tenemos que eliminarlo para poder tener una buena comparación y eliminar falsos positivos que puedan aparecer porque simplemente hay un objeto externo, una mano, un cuerpo de alguien que está dándote esos resultados erróneos por eso. Como decimos, esto es bastante difícil para el personal, es tedioso y consume mucho tiempo para hacerlo manualmente. Entonces, una vez tenemos nuestra data limpia, llamémoslo así, procedemos a hacer la comparación de las mediciones a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos tres tipos de comparaciones, voy a enfocarme en las dos primeras en este momento, la que llamamos la comparación de corto plazo y la comparación de largo plazo. Cada mina, dependiendo de la deformación que ellos hayan detectado a través de sus de sus métodos previos o ya usando LIDAR, ellos escanean un cierto régimen relativamente organizado. Les vamos a tomar el ejemplo que se escanea una vez al mes. Entonces, para el cambio de corto plazo, vamos a hacer la medición de octubre, la vamos a comparar directamente con la medición de septiembre. Eso nos da el cambio a corto plazo, cuánto cambió o cuánto se deformó la excavación o el drive en un mes. O el cambio a largo plazo, siguiendo con el ejemplo de un escaneo mensual, vamos a poner, simplificando, hacemos la comparación con nuestra base, es decir, con nuestra primera medición. Entonces comparamos, siguiendo con el ejemplo, vamos a decir, lo hicimos en enero. Entonces, al mismo tiempo estamos generando una comparación corta, lo que pasó en un mes, con lo que pasó en 10 meses, casi un año. Eso nos da diferentes tipos de información que podemos simplemente no darnos cuenta si solo comparamos el largo plazo o solo comparamos el corto plazo. La otra que tenemos es simplemente la conformidad con el diseño. Se hace con las dimensiones de la excavación, las dimensiones ideales, se genera un cuerpo 3D y se compara con la 9 puntos. Tenemos un ejemplo bastante dramático, cambio a corto plazo. Tenemos una escala de cada 10 centímetros, lo que tiende hacia azul, morado, negro, es lo que llamamos expansión, es decir, la excavación se expandió, y lo que tiende hacia amarillo, naranja, rojo, es lo que se llama convergencia, es decir, la excavación se está acercando hacia ti, hacia el centro de la excavación. Aquí podemos ver en el cambio de corto plazo, podemos ver una gran expansión en el lado derecho, pero no se nota mucho, hay cierto movimiento de convergencia en el suelo al lado izquierdo. Pero cuando vemos el cambio a largo plazo, podemos ver que la convergencia en el suelo es grandísima, es bastante grande, mayor a 70 centímetros. Es decir, en este lado, el equipo geotécnico puede tomar medidas para hacer una rehabilitación. Esta es otra imagen de otra perspectiva de la misma excavación. Y aquí lo que estamos haciendo es con Voidmapper de forma automática detectando cuáles son las áreas las áreas con mayor deformación en orden clasificadas por el volumen. Es decir, la que tiene más volumen de convergencia
hasta las áreas con menos deformación. Esto es importante hacerlo de forma automática porque esto antes se hacía visualmente. No había ningún método que te permitiera detectar cuál es el área o cuál es el área con mayor deformación y calcular el volumen de que esto esté pasando. Es que simplemente estamos superponiendo las dos imágenes para que el usuario pueda ver cuál es el área deformada mejor. Otra de las cosas que estamos haciendo en VoidMapper es el algoritmo nos permite evitar confusiones o inversiones, llamamos inversiones, con el método convencional de software comercial o de software libre. Eh, el mayor problema que tienen es que están pensados para áreas abiertas y no para áreas cerradas como de estos túneles. Entonces, en algunos casos hemos visto que hay ciertas inversiones, es decir, que calcula lo que debe ser convergencia es expansión y viceversa. El método que estamos utilizando siempre garantiza que que la comparación se haga en los términos que es correctos y que la convergencia siempre sea convergencia. Y lo otro que estamos haciendo es, por ejemplo, cuando no se puede, cuando faltan datos, porque simplemente la persona cuando caminó no cubrió un área o simplemente expandieron o siguieron expandieron el área de producción, es decir, tuvieron que seguir con la excavación, puede haber áreas donde no haya áreas en común que se escanearon. Entonces, lo que pasa, o los software comerciales y los libres tienden a generar lo que llaman falsos positivos, porque tratan de hacer una comparación de una nube de puntos con la otra y con una data que no existe. Cuando nosotros lo que estamos haciendo aquí es tratar de poner todo como indeterminado para evitar ese tipo de falsas deformaciones o falsos positivos. Entonces ya tenemos 3 de las 4 etapas listas y podemos ver en 2 tipos de ejemplos que tenemos aquí que el tiempo total para hacer todo este tipo de análisis en un caso fue de 15 minutos y medio y en el otro fue de 5 minutos. Entonces, cuando hacemos la comparación desde el punto de vista de tiempo, el procesamiento manual puede llegar a tomar días, incluso semanas, dependiendo de la pericia del operador y de su disponibilidad, porque el operador no solo trabaja haciendo esta parte, ellos tienen que hacer otras cosas, otras tareas. Y repito, cuando digo procesamiento manual, es una persona operando el software en su computadora. Mientras que con el procesamiento automático estamos reduciendo esto a 20 minutos. Algo que no mencioné, pero cuando estamos en este tipo de procesamiento, hablo de la limpieza más las comparaciones y todo, estamos hablando prácticamente dependiendo de la pericia del operador, puede ir desde 6 hasta 10 horas por 100 metros de 9 puntos de excavación. Esta es la parte de monitoreo automático de las deformaciones. Después que se hace las comparaciones, se viene y se genera automáticamente un archivo PDF que se puede ser distribuido para todos los usuarios. Y ahora esta parte que es la que estamos desarrollando, que se llama eh, reportando en el estado del ground support. Las herramientas de ground support. No sé cómo traducirlo correctamente al castellano, así que lo voy a seguir diciendo ground support. Eh, y eso son herramientas que nos ayudan o que ayudan a la excavación a permanecer estable por el mayor tiempo posible. Estamos hablando de tornillos o pernos eh, que se taladran en la excavación y
y evitan movimiento de la excavación. También tienes, además de los pernos, tienes lo que llaman la malla, que es la malla de acero, que nos ayuda a simplemente a reforzar los pernos. Y en algunos casos también se utiliza lo que llaman shotcrete, que es concreto proyectado. Entonces, para hacer la extracción automática de estas herramientas, tenemos, podemos hacerlo de los tornillos, o podemos hacerlo de la malla de acero, o podemos hacerlo del concreto. En este caso, solo hemos llegado hasta aquí, vamos a hablar de los tornillos o pernos. Aquí tenemos por qué es importante extraer la información de los tornillos. Como lo decimos, ellos mantienen la excavación estable, y si los tornillos se empiezan a mover a lo largo del tiempo, nos da a entender que pueden haber problemas de deformación muy graves y que pongan en peligro la integridad física de las personas y de los equipos. Entonces, en este ejemplo aquí tenemos 300 metros de excavación que fueron escaneados. Generamos una nube de puntos de 150 millones de puntos, X, Y, Z intensidad, 1.8 gigabytes el tamaño de la data. Y esto es lo que estamos viendo en esta sección. Y el problema está en que detectar uno de estos tornillos es algo difícil desde el punto de vista visual, ¿no? Entonces, además de esto, tenemos que ver que los pernos están instalados en anillos con 1.4 metros de distancia uno del otro, y dependiendo de la mina pueden estar incluso separados 1 metro, o de 1 metro a 10 metros cada anillo del otro. Lo que nos da para esta sección de 300 metros que les mostré alrededor de 2.300 pernos. Llegando a la conclusión de que una persona con bastante experiencia y pericia puede llegar a extraer un tornillo y se toma 1 minuto, estamos hablando de 38 horas para una sola sección. O sea que, es decir, que hacer esto de forma manual es totalmente impráctico. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el punto que representa la posición del perno, del tornillo. ¿Es donde se transfiere la carga o es la punta del tornillo? Donde se transfiere la carga, que estamos hablando de esta sección aquí, es la intersección entre la placa que ayuda a soportar el tornillo, y el tornillo en sí, y la punta del tornillo. ¿Cuál de los dos es? Bueno, no importa. En Boimapper estamos calculando los dos. Y tenemos más imágenes de la posición del tornillo para que tengan un poco más de mejor idea de cómo se ve el tornillo. Entonces, como dije, estamos calculando ambas, no solo la punta del tornillo, sino el centro del tornillo donde hace contacto con la placa. Aquí vemos este punto y este punto, ambos los estamos calculando. Con esto, lo que le podemos llamar la cola, y con esto podemos hacer un vector. Ya me voy a explicar un poco más adelante. La extracción automática, vamos a detectar todo lo que son los tornillos clásicos, los tornillos split y los tornillos de cable. El tornillo split no lo tengo aquí, pero esto es un tornillo clásico, esto es otro tornillo clásico y esto es un tornillo de cable. Y entonces con eso vamos a extraer la posición de la cola, su longitud y su dirección. Estamos creando un vector aquí. Y toda la dirección, longitud y posición del tornillo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay varias formas de hacerlo. Estoy hablando de la clasificación semisupervisada,
la red neural convolucional o la red neural de nube de puntos. Estas dos últimas utilizan Deep Learning, mientras la semi-supervisada requiere un poco más de ayuda humana, llamémoslo así. Esta fue la semi-supervisada, fue como empezamos. La convolucional tuvimos problemas a la hora de hacerlo, los costos requerían demasiado poder de la computadora. Entonces, al final llegamos y decidimos hacer todo este tipo de clasificaciones con una red neural de 9 puntos. Entonces, para hacer una clasificación, la clasificación en teoría es relativamente simple. Tenemos dos clases, qué es un tornillo y qué no es un tornillo. Simple. En rojo tenemos todo lo que no es un tornillo y en azul lo que es un tornillo. Después de hacer el entrenamiento manual con la clasificación semi-supervisada, metimos esos parámetros en el Deep Learning y tenemos estos resultados. Sabemos que con un CPU de una computadora normal podemos tomar, son a veces 5 minutos, con el GPU medio minuto y con los GPU, los GPU en la nube menos de eso. Entonces ahora vamos un poco a la visualización. Aquí tenemos lo que llamamos las colas del tornillo. Ven aquí, o sea, la nube de puntos, luego aisladas. Luego tenemos el tornillo completo. Detectando el punto de contacto del tornillo y la placa y detectando la cola del tornillo, la punta del tornillo, y con esto podemos detectar las deformaciones dentro de los tornillos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Simplemente revisar las distancias entre los tornillos para conformidad. Eso es una de las cosas que podemos hacer con este tipo de data que estamos haciendo. Y la dirección de los tornillos también por conformidad. Aquí tenemos un ejemplo muy claro a mano derecha de cómo los tornillos están deformados o el área donde están los tornillos se deformó y entonces la dirección de los tornillos no es la ideal. Tenemos otro ejemplo de este. Fíjate que tenemos la variación, hizo que el arreglo de tornillos no esté alineado, mientras que aquí sí lo tenemos alineado, es decir, está relativamente dentro de lo correcto. ¿Qué otra cosa podemos hacer con este tipo de información? Podemos detectar la carga o la capacidad del tornillo antes de que falle. Si empezamos a detectar grandes deformaciones, en uno de los ejemplos podemos hablar de que un tornillo se elonga o se deforma más de 3.5%, y en este caso conseguimos 21 centímetros en un tornillo de 7 metros. Tenemos, por ejemplo, un 40% de tornillos que ya fallaron. Es decir, estos tornillos tienen que ser reemplazados. Lo que al final, tener toda esta información ayuda a ahorrar costos en la mina, por ejemplo, y desde el punto de vista de material, de mano de obra e incluso de esquemas de mantenimiento. Y tenemos otros ejemplos, un ejemplo de clasificación de la que estábamos hablando, simplemente visto de la derecha a la izquierda, y aquí un poco más en la clasificación, desde cómo vamos desde la clasificación en la mano izquierda, tenemos aquí en la imagen izquierda la clasificación de la nube de puntos, la extracción y vectorización del tornillo y la extracción y vectorización de la placa y el tornillo. Y aquí un estimador de calidad para el QA, QC, control de calidad. Aquí tenemos nuestra nube de puntos, como la vemos con intensidad, X, Y, Z intensidad. Aquí en esta imagen tenemos la clasificación automatizada, y esta fue para hacer la estimación de calidad. Tenemos lo que hizo un operador. Cuando superponemos estas dos encima
de la nube de puntos podemos ver que el proceso automatizado detectó muchos más tornillos que la persona, que el operador. Y aquí dos casos puntuales. El primer caso tenemos tornillos clásicos. La data fue adquirida con un escáner llamado Faro Orbis en modo SLAM. Un solo tipo de tornillo a lo largo de la excavación, y el éxito de la detección o de la clasificación fue 98,24%. En este caso, el segundo caso, un poco más complicado porque tenemos tornillos split y tornillos de cable. Se utilizó un escáner SLAM MSN Hovermap, y tuvimos un éxito para los cables de 99,36 y para los splits de 91. Aquí tenemos otros ejemplos de la vectorización. En este caso tenemos el tornillo y encima de ellos tienen malla de acero. Incluso a pesar de eso pudimos detectarlo. Entonces ahora vamos a lo que es el resumen y las conclusiones de todo lo que es Voidmapper, la clasificación, el monitoreo automático de deformaciones y el módulo de detección de tornillos para el monitoreo y reportaje en el ground support. Sobre Voidmapper tenemos lo que estamos pasando de esperar o procesar por días, incluso semanas, a procesar en minutos, data entregada en minutos. Como estamos en la nube, esta parte, como estamos en la nube, no importa la cantidad de datos que estás subiendo y no necesitas instalarlo en computadoras locales, lo que te ayuda a no estar dependiendo de una computadora solamente, que es un caso normal, que a veces que mucha gente utiliza una sola computadora para procesar y no se puede hacer más nada mientras la computadora está procesando. No, en este caso todo se está procesando en la nube y tú puedes seguir utilizando tu computadora sin interrupciones. El visualizador de Voidmapper, no lo mostré aquí, no hay ningún tipo de retardo en la visualización, sin importar el tamaño de la nube de puntos. Puedes distribuir la información más fácilmente entre todos los miembros del equipo. Puede ser que haya alguien en la mina, pero puede ser que haya alguien en la oficina principal queriendo ver esta data. Esto suena tonto, pero hemos tenido casos donde este tipo de la facilidad de distribuir la información ha ayudado muchísimo a que esto sea mucho más visible, o los problemas dentro de una excavación de convergencia o de expansión sean mucho más visibles para todo el equipo. Y la data la podemos exportar en formatos universales para que los ingenieros técnicos puedan seguir utilizando esa data ya limpia ya para otro tipo de aplicación. ¿Cuáles son las otras oportunidades que tenemos o las próximas oportunidades? Lo otro que puedes hacer con este tipo de data automatizada, post-procesar o procesar de nuevo data LIDAR histórica que tengas guardada en un disco duro que no hayas procesado nunca porque nunca tenías los recursos. Eso lo puedes hacer ahora y lo hemos hecho con varios de nuestros usuarios. Tenemos como la plataforma es agnóstica de sensores, puede recibir data de diferentes escáneres. Puedes combinar escáneres diferentes que hayas tenido a lo largo del tiempo. Eso ha pasado que que puedas tener un escáner hace 5 años, ya el escáner se hizo viejo, obsoleto, salió uno mejor y todavía con todo eso puedes hacer las comparaciones. Lo otro es, como dije al principio, mucha gente no estaba escaneando toda la mina porque no tenían los recursos. Ahora puedes escanear toda la mina y te puede dar una información general o mucho más holística a cómo se está deformando todo. Y además de todo,
de escanear toda el área, puedes escanear más seguido. En vez de estar escaneando 3 meses simplemente porque era lo mínimo lo mínimo que podías hacer, ahora puedes escanear cada mes o cada 2 semanas porque puedes procesar mucho más rápido y la data está procesada automáticamente. Todo esto nos ayuda a incrementar la seguridad dentro de la mina y nos ayuda incluso a mejorar o optimizar el régimen de mantenimiento del ground support. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Carlos, creo que nos ha hecho una presentación bastante clara. Como tú dices, detrás de todo esto hay bastante información que es difícil de explicar, pero tú lo has explicado de una manera bastante clara. Les recuerdo a las personas que nos escuchan que pueden hacer sus preguntas, dejar sus preguntas en la sección de comentarios y nosotros vamos a atenderlas. De manera general, Carlos, mucha de la audiencia que nos acompaña son estudiantes, personas jóvenes que están, digamos, interesados y que pudieran estar interesados específicamente en esta área que estás trabajando. ¿Cuáles son esas destrezas, esos skills que deberían tener, que tú recomiendas, que tú esperas cuando tú, digamos, en un escenario que tú requieras contratar a una persona que deberían tener, o sea, para orientar un poco a la nueva generación que nos escucha, que esté interesada digamos, en involucrarse en esta materia que estás trabajando? Eh, bueno, una de las partes estamos hablando de que esto es una de las esto es una aplicación del LIDAR y el LIDAR tiene no solo esta parte, sino muchas aplicaciones desde el punto de vista de aplicaciones aéreas, aplicaciones terrestres, eh, estáticas, móviles, eh, donde en la universidad, cuando estábamos estudiando el principio, vamos a ponértelo así, es una estación total que en vez de medirte un punto, te mide 1 millón de puntos por segundo. El principio sigue siendo el mismo, de la velocidad de la luz, la distancia y el tiempo que toma al haz de luz llegar desde el emisor, rebotar de nuevo al receptor. Este tipo es mantener, es simple, es algo bastante básico que nosotros, que cualquier estudiante de ingeniería geodésica o ingeniería matemática vio o estudió en la mitad de la carrera. Es decir, ponerle bastante atención a esa parte, creo yo, a todos los principios de medición. Eh, También tenemos la parte, aquí estamos hablando de deep learning y todo eso. Yo no estoy hablando, no estoy diciendo que tenemos que estar programando, pero sí tenemos que estar pendientes de, por ejemplo, muchos de los recursos que estamos usando aquí son recursos que se utilizan a veces en fotogrametría o en asesoramiento remoto, imágenes satelitales, clasificación supervisada y toda esa clase de cosas que que uno lo ve en la universidad. Es simplemente tratar de amalgamar eh, todos estos principios de distintas fuentes, de distintas materias en particular, y aplicarlos a un solo objetivo. Como te dije, o sea, programación puede requerir lo básico, simple, pero creo que más importante que saber programar es saber determinar el problema que tiene el usuario, detectar los requerimientos. Y con eso podemos tener más cerca o más claro una solución. Y no enfocarnos o no solo enfocarnos en tengo que usar este equipo por esto y por esto, sino simplemente enfocarnos en la solución y a partir de la solución podemos eh, decidir qué equipamiento utilizar. Muy bien. Eh, Otra pregunta sería, ¿hacia dónde apunta en los próximos años esta tecnología? Digamos, en cuanto a los instrumentos de medición y en cuanto a los software, ¿hacia dónde vamos? Bueno, Gabriel, respecto al hardware, a los sensores en sí, hay una tendencia clara, hay dos tendencias claras. Una
es la miniaturización, es decir, los equipos, el sensor en sí se está haciendo más pequeño, y la comoditización, es decir, se están haciendo cada vez más sencillos de hacer, donde eh, es fácil reemplazarlos por cualquiera, uno por otro. Es decir, se están haciendo genéricos, llamémoslo así. Y lo que está moviendo la industria en el tipo de sensores que estamos usando y todo eso es la industria automotriz para hacer lo que estamos hablando de manejar de forma automática sin ningún tipo de conductor. Eh, Estamos usando, muchos carros están utilizando sensores visuales, están usando cámaras, pero hay otros carros otros manufacturas, empresas manufacturantes que están utilizando tanto, y puede ser lidar o puede ser radar. Eh, y con esto requiere que el lidar sea relativamente exacto y que sea a bajo costo y que sea pequeño porque no dañe la estética o la aerodinámica del carro. Esto está haciendo que los sensores también puedan ser extrapolados y puedan ser utilizados en otras aplicaciones. Eh, por lo que eh, puedo decir que dentro de un par de años o máximo 5 años vamos a tener sensores LIDAR en muchas otras cosas, no solo en los carros y no solo en los instrumentos de topografía o geodesia, simplemente en muchos lados. Lo que está dando, bueno, el iPhone 15, el iPhone 16 ya tienen un sensor LIDAR, por ejemplo, lo que nos permite hacer mediciones básicas con el teléfono. Eh, es decir, que al final del día, el consumidor normal que no tiene que saber sobre longitudes de onda, ni la velocidad de la luz, eh, ni el LIDAR en sí, va a estar usando LIDAR de forma cotidiana. Eso por un lado, y por otro lado, estamos hablando de la información que se está generando con las 9 puntos. Estás hablando de que muchas veces estamos generando muchísima data y esto, por ejemplo, con Wavemapper que estamos haciendo es simplemente tratar de procesar data de forma automática y estos son los primeros pasos, pero ya hay gente que está haciendo, utilizando, como estamos usando nosotros el Deep Learning para otro tipo de aplicaciones. Entonces, la tendencia es hacia automatizar el procesamiento de 9 puntos y la otra tendencia es la combinación o la generación de 9 puntos de diferentes fuentes, no solo de el LIDAR, sino puede ser también 9 puntos generados por fotogrametría, por ejemplo, y automatizar todo ese procesamiento. Pues claro, sí. Creo, coincido contigo en la monitorización de los equipos, la facilidad del aprendizaje. Antes requería tiempo en digamos, en la capacitación, en el uso de instrumentos. Hoy en día presionamos un botón y simplemente empezamos una captura y no requiere de mayor entrenamiento. Y obviamente coincido que el futuro está en la automatización y en el manejo de estos grandes volúmenes de datos. Eh, Hay muchas personas hoy en día que rechazan la idea de de usar la nube, ¿no? Prefieren como permanecer en el campo del software en mi computadora y tener una computadora física en mi oficina. Y es como un poco, digamos, hay una tendencia, ¿no? Cuando tú le das a un cliente un software y pide un software físico, ¿no? ¿Qué pudieras tú, cuál es la ventaja principal que crees tú, resumiendo unas pocas ventajas que tú pudieras darle a los clientes, decir, mira, usa la nube por esta ventaja o Ok. cuando te piden un software de escritorio, que digamos. Sí, cuando hablamos del procesamiento en la nube, eh, hay ciertas implicaciones prácticas, ¿no? Una es, dependiendo del tipo de nube que estés utilizando, todo puedes subir la mayor cantidad de puntos o del archivos con cualquier cantidad de capacidad, pues. Eh, lo otro
mientras que en una computadora tienes ciertas limitaciones, el disco duro te llega a 5 terabytes o algo así, y tienes que estar añadiendo más almacenaje. Pero una implicación práctica que hemos vivido nosotros ahorita con los usuarios es muchos de los protocolos de IT, de IT de los usuarios son bastante estrictos con la instalación de software. Entonces, teníamos problemas, por ejemplo, que en una empresa, una mina, podías instalar el software una sola vez al año, mientras que tú hacías, o que el software de escritorio se actualizaba, por ejemplo, cada 3 meses. Entonces, este cliente solo podía instalarlo una vez al año y empezaba a reportar problemas que ya habían sido solucionados con los lanzamientos posteriores. Entonces, este cliente tenía que esperar al siguiente año para que todo esto todos sus problemas, o sea, los problemas que habían reportado con el software o las nuevas funciones, no hay que esperar un año para simplemente llegar ahí. Entonces, eso por esa parte, mientras que con la nube no tienes que lidiar o sea, una vez que tú garantices toda la parte de seguridad, de ciberseguridad, tú puedes estar lanzando eh, versiones nuevas todo el tiempo y el usuario va a estar disfrutando de la versión más reciente todo el tiempo. Eh, por lo que es menos, en términos, podría ser menos buggy, llamémoslo así, eh, con menos, eh, con menos problemas. Lo otro que te da y son problemas que parecen tontos, pero eh, pasan a menudo, es que tenerlo en una sola computadora dificulta la distribución de la data. Cuando estamos hablando de la distribución en la nube, incluso gente en la misma oficina puede ver la misma data al mismo tiempo sin depender de esa sola computadora. Y ese tipo de distribución de datos da más visualización a lo que se requiere y a la situación actual, en el caso de Webmapper, el área donde haya mayor deformación. Entonces, más gente está pendiente de la magnitud del problema en caso de que haya una deformación grave, en vez de estar, y pueden ellos visualizarlo en su escritorio o en su teléfono, en vez de estar esperando una presentación o un video generado en la computadora local. Es muy claro, Carlos. Carlos, de parte del comité de organización y de todo el equipo del grupo de Sigma, queríamos agradecerte y de esta manera te hicimos llegar un certificado por tu colaboración, por todo el tiempo que inviertes y que nos permite hacer para nuestra audiencia toda esta presentación, toda esta información tan importante. Y de parte de todo el equipo de Sigma queríamos agradecerte de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantado de haberlos ayudado. Y bueno, aprendiendo aquí también, voy a ver el resto de las presentaciones. Sí, tenemos un material bastante extenso. Y igualmente a los participantes los invitamos a revisar todo el material que dispone Sigma para ustedes. Y bueno, no me queda más que invitarlos a formar parte de la siguiente cita de las terceras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada, que se realizará el próximo viernes a las 11 hora de Venezuela, 11 a.m., que está titulada Managing Geospatial Integrity in an Ever-Changing Application Landscape, dictada por Niels Lundström. En nuestras redes sociales por @SigmaXYZ podrán encontrar la información para que no se pierdan de ningún webinar. Esto que le hemos presentado ha sido todo por el día de hoy, agradeciendo nuevamente a Carlos y a toda la audiencia por su participación.